tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder estar unidos en una misma fe, unidos en un mismo espíritu, bajo un mismo Padre. Gracias, Papá, por ser tan bueno y por amarnos de forma incondicional. Papá, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, te exaltamos, te glorificamos, celebramos el día en el que algunos podemos juntarnos aquí hoy para poder sentarnos y oír tu palabra, oír la enseñanza de tu palabra y poder seguir creciendo en conocimiento. Padre, oramos desde este momento para que los ojos del entendimiento sean abiertos una vez más. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad en el nombre maravilloso de Jesús y que en esta tarde podamos ver aquello que hasta hoy no habíamos visto. Gracias, Padre, gracias por ser tan bueno y por amarnos de forma incondicional. Padre, te pido que tú nos hables en esta hora, te pido que tú nos enseñes, te pido que tú traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros, esa palabra que nos ayuda a seguir avanzando, a seguir disfrutando esta vida de gracia y de fe, esa palabra que nos ayuda a poder seguir disfrutando de todo lo que tu gracia ha puesto a nuestra disposición. Padre, gracias. Gracias por cada persona que está aquí, gracias por cada persona que se conecta en el nombre de Jesús y que va a escuchar tu palabra en este momento. Te damos a ti la gloria y la honra. Creemos que las mentes son renovadas y las vidas son transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Padre, que Cristo pueda seguir siendo formado en cada uno de nosotros, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de su obra completa y de todo lo que fue hecho a nuestro favor. Padre, gracias por hablarnos, por enseñarnos para nuestro provecho. Te pido que tú me uses una vez más, te pido que yo pueda ser un instrumento en tus manos, que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Te doy gracias, porque en tu gracia maravillosa, en tu favor inmerecido, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Sé exaltado y glorificado en todo tiempo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Es que ahora puedo escucharles. Antes les podía leer, pero ahora puedo escucharles a ustedes. Entonces es algo que es importante. Muy bien. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí y como hemos tenido ya tanto tiempo que retransmitíamos en directo, pues damos la bienvenida a todos los que están conectados en este momento y les pedimos, como hemos ido haciendo, que compartan el vídeo, la enseñanza de hoy, para que otras personas puedan ser edificadas también y que desde diferentes lugares puedan seguir esta maravillosa serie de enseñanzas titulada El único Evangelio. Así que, dentro de todo esto, antes de dar paso a la enseñanza de hoy, déjenme que yo me he acostumbrado también aquí a compartir y ahora tenemos un anuncio. En este confinamiento han pasado muchas cosas, creo que todos ustedes ya lo saben, y cuando la mayoría de la gente a veces se enfoca en las cosas malas, y todavía algunos, fíjese que estamos saliendo, gracias a Dios, y que estamos teniendo, entre comillas, esta nueva normalidad, pero bueno, todavía algunos siguen enfocándose en lo malo, también suceden cosas buenas. Y bueno, esto nos ha permitido seguir creciendo. Creo que todos, como decía antes, hemos podido aprender cosas. Es necesario que la Iglesia, y no estoy hablando de la Iglesia Gracia y Fe, hablo de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hayamos aprendido cosas de todo este confinamiento, que hayamos aprendido cosas de esta se ve raro todo, ¿no? Veo a la señora Fátima ahí en medio. Sí. Nadie a la derecha, nadie a la izquierda. Está bien, es que se ve raro. Entonces, sí. Como decía, es necesario que sería bueno que hayamos aprendido cosas, pero tenemos un anuncio muy importante que darles, y es que gracias a Dios la familia Gracia y Fe ha ido creciendo en este confinamiento. Fíjese cómo es la cosa, en vez de ir hacia atrás, hemos ido hacia adelante. Y no solamente gracias a Dios todos nosotros hemos crecido en conocimiento y en entendimiento cada vez más, sino que desde aquí queremos decirles a todos ustedes que se ha unido a nosotros
parte de nuestra familia que desde ahora, bueno, desde hace unas semanitas ya forman parte de la familia Gracia y Fe, que están en Pereira, Colombia. Así que tenemos un grupo de personas que forman parte de la Iglesia Gracia y Fe. En este caso somos nosotros los de Tarrasa, tenemos a los amados en Madrid, la Iglesia Gracia y Fe en Madrid, y ahora podemos hablar también de la Iglesia Gracia y Fe en Pereira, Colombia. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a todos nuestros amados de Pereira, en Colombia. Desde aquí les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, que siempre están fieles ahí, así que les amamos mucho, la congregación les ama mucho y estoy seguro que pronto tanto muchos de ustedes vendrán aquí como algunos de nosotros también viajaremos para Pereira, Colombia, donde hay buen café. Dicen que hay buen café, así que seguro que alguno de ustedes se apunta a ir para allá a probar el café, ¿no? Así que bienvenidos y damos gracias a Dios porque cada vez el Evangelio se va a extender más y más. Amén. Y de eso va la serie que hemos empezado hace algunas semanas, y aprovechando lo que estamos hablando de recibir a parte de nuestra familia en Pereira, Colombia. Y hay otros lugares también donde personas están siendo enseñadas, están siendo transformadas por el maravilloso Evangelio, en Cumaná, Venezuela, por ejemplo, en otros lugares, y gracias a Dios que en este tiempo gente se ha unido de diferentes puntos, como es México, Argentina, Brownsville, Texas, en otras partes de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Chile, Perú, que ya desde antes en Perú muchas personas estaban siguiendo las enseñanzas, en Chile también. Así que bueno, damos gracias a Dios porque ya saben lo que estamos enseñando, el único Evangelio, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, parte de la base de esta congregación y parte de la base de Gracia y Fe es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda llegar cada vez a más gente y cada vez a más lugares. El Evangelio puro, el Evangelio sin mezcla, ¿sí? El Evangelio tal y como fue predicado al principio y como tiene que seguir siendo predicado hoy en día. Voy a pedirle que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, para poder avanzar en esta serie de enseñanzas. Una serie de enseñanzas que yo creo firmemente que no le va a dejar indiferente y que por eso pedimos que todos ustedes y los que están conectados puedan estar expectantes. Ya saben, aquí, como ya puedo verles, aquí ya les puedo ver, pero los que están conectados ya saben, Biblia, libreta, bolígrafo, para tomar apuntes, para seguir la enseñanza. Romanos capítulo 1, y vamos a seguir, apenas llevamos 3 semanas, esta es la 4ª semana de la serie El único Evangelio. ¿Lo tiene? Sí. Dice así, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Escuche, una de las cosas que venimos estableciendo en esta serie de enseñanzas es que lo único que es el poder de Dios para salvación es el Evangelio. La ley no es poder de Dios. O sea, una de las cosas que a veces no se ha entendido es que obviamente cuando usted coge su Biblia, usted puede ver en su Biblia que siempre hemos dicho, esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso a veces hemos visto como, levante su Biblia y diga conmigo, esta es mi Biblia, yo soy lo que, ¿no? Y obviamente es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero no todo lo que está escrito en la Biblia que usted tiene en sus manos es el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros necesitamos entender que en este tiempo, y cuando hablo de este tiempo, ¿a qué me refiero? ¿Al siglo XXI? No, me refiero a después de la obra completa de Jesucristo. Es decir, escuche, como cristianos, lo que nosotros necesitamos entender como hijos de Dios, lo que necesitamos entender es el cambio que fue producido por el consumado es. Hay muchas cosas que cambiaron en ese momento. Y si nosotros hemos sido llamados a creer algo y hemos sido llamados a predicar algo,
es el Evangelio. ¿Sí? Muchas veces todavía hay personas que siguen discutiendo y quieren seguir exaltando y levantando la ley, etcétera, etcétera, como si todavía fuera algo que ha sido diseñado para nosotros. Y algunos siguen predicando la Biblia como si tuviéramos que predicar toda la Biblia sin entender que no toda la Biblia es Evangelio. Y con eso no quiere decir que no predicamos toda la Biblia. Lo que quiero decir es que necesitamos predicar el Evangelio usando toda la Biblia. Por eso esta serie de enseñanzas se titula El único Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay varios evangelios. Y no hay nada más maravilloso que usted pueda aprender a disfrutar y a descansar en el único evangelio que existe. El otro día conversaba con un pastor y me decía cómo la gente está agradecida por escuchar estas cosas porque están disfrutando de su libertad en Cristo. Y eso es lo que iremos viendo dentro de esta serie, porque la semana pasada estuvimos viendo lo que no es evangelio, vamos a seguir desarrollándolo, pero escuche, si hay algunas cosas que produce el Evangelio en nosotros, es paz, libertad y seguridad. Si lo que yo escucho no produce ninguna de esas tres cosas en mi vida, quiere decir que no estoy escuchando el Evangelio. Si lo que escucho produce inseguridad, entonces lo que estoy escuchando no es Evangelio, porque el Evangelio siempre me va a producir seguridad. Si lo que me están predicando produce inseguridad respecto a mi salvación, me va a costar quedarme aquí quieto, ¿no? Manteniendo las distancias, pero bueno. Si lo que estoy escuchando produce inseguridad de salvación, las típicas frases de Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Ojo, porque si no estás preparado te quedas. Si lo que escucho no produce seguridad, no es evangelio. Si lo que escucho no produce libertad, que algunos enseguida que escuchan la palabra libertad saltan diciendo, sí, pero cuidado, libertad no es libertinaje. Sí, todo eso ya lo sabemos. Yo no he dicho que el Evangelio produce libertinaje, he dicho que el Evangelio produce libertad. En Cristo hemos sido hechos libres de todas las consecuencias del pecado original. En Cristo hemos sido hechos libres de toda maldición. En Cristo hemos sido hechos libres de todo vicio. En Cristo hemos sido hechos libres de todo pecado. En Cristo somos totalmente libres porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Por eso la palabra salvación aquí usted sabe que significa libre de todas las consecuencias del pecado. Es la palabra griega sozo o soteria. Libre del pecado original y de todas sus consecuencias. La persona que escucha el Evangelio, y todo esto ya se irá desarrollando, pero la persona que escucha el Evangelio nunca, jamás tiene en mente el deseo de pecar, el deseo de vivir una vida de libertinaje, porque la persona que escucha el verdadero Evangelio cae rendida en agradecimiento a su Dios por el precio tan alto que pagó. La persona que escucha el verdadero Evangelio se rinde a Dios totalmente en agradecimiento diciendo gracias, porque no lo merecía, pero estaba perdido, estaba muerto en mis delitos y pecados y aún así tú viniste a buscarme, aún así tú viniste a rescatarme, aún así te humillaste a ti mismo para rescatarme a mí, por amor a mí. Ese es el Evangelio. Y la persona que abraza el verdadero Evangelio no va a querer vivir una vida de libertinaje. Por eso decimos que el Evangelio produce libertad. La gente piensa, no, yo soy libre y por eso hago lo que hago. Eso no es libertad. Yo fumo porque soy libre. Realmente no lo es. Porque dígale que deje de fumar. Yo me drogo porque soy libre. No, no lo es. Porque dígale que deje la droga. A ver qué tal. El síndrome de abstinencia, lo que aquí llamamos el mono. A ver qué tal lo pasa. Yo bebo porque soy libre. No, no es libre. Pero qué bueno que en Cristo entendemos que sí hemos sido hechos libres. Libres. Usted es libre para congregarse. Escuche, nadie le ha obligado a venir aquí hoy.
Nadie ha obligado a ninguno de los que están conectados a que se conecten hoy para escuchar la palabra en Madrid o en Pereira. Nadie les ha obligado a que se congreguen o a que formen parte de la Iglesia Gracia y Fe en los diferentes lugares. ¿Por qué usted forma parte de esto? Porque usted es libre para hacerlo. Somos libres para orar. Somos libres para estudiar la palabra. Somos libres para aprender cada vez más y más. Esa es la libertad que produce el Evangelio. Que en su libertad usted decide hacer lo que hace porque quiere, pero no porque le obligan, no porque alguien le está amenazando. Por eso la importancia de entender que el Evangelio siempre va a trabajar en el interior de la persona. Escuche, lo único que puede transformar a alguien desde el interior es el Evangelio de Jesucristo. La religión nunca, nunca. Por eso lo hemos dicho y lo volvemos a decir, y si usted está anotando, anótelo bien grande, el Evangelio no es religión. No es religión, no lo es. No es que sea la mejor de las religiones, es que el Evangelio no es religión. Aquellos que hablan de ser religiosos, nosotros no somos religiosos, porque el Evangelio no es ningún tipo de religión, porque la religión siempre va a tratar de cambiar su comportamiento externo. La religión siempre va a tratar de hacerle cambiar por fuera, pero el Evangelio viene para transformarle en el interior y que desde el interior usted pueda luego también cambiar en el exterior. Pero primero el trabajo es en el interior. La religión quiere cambiar el comportamiento de la persona sin cambiar el interior de la persona y no se puede. La religión golpea los frutos para que caigan, pero no puede cambiar la raíz del árbol. El Evangelio cambia la raíz para que luego puedan cambiar los frutos. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio produce un cambio interno que ningún tipo de religión puede producirlo. Nunca, jamás. Por eso el Evangelio no es religión. Y eso usted lo debe tener bien claro. El Evangelio es lo único que puede producir poder, es poder para salvación. No hay otra cosa. Y el Evangelio trae paz. Hemos dicho seguridad, hemos dicho libertad, hemos dicho paz. Escuche, usted puede descansar en Cristo. Porque el Evangelio no tiene que ver con lo que usted hace para Dios, el Evangelio tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho por usted. El Evangelio tiene que ver no con cuánto usted se esfuerza para Dios, sino cuánto Dios se esforzó para alcanzarle a usted. Volvamos al enfoque correcto. Entendamos el enfoque correcto. Dejemos de tratar de exaltar nuestras propias obras. Ustedes saben que yo he compartido estos días a veces alguna imagen, la última que compartí, si no recuerdo mal, decía que la Biblia no tiene que ver con las obras de los redimidos, sino con la obra del Redentor. Una frase que creo que es sencilla de entender, fácil de comprender, fácil de abrazar, y aún así hay gente que todavía la discute o que todavía dicen, sí, pero hemos sido hechos salvos para obras. No, es que mucha gente critica el Evangelio, no el Evangelio, obviamente no. Mucha gente critica lo que se ha denominado el mensaje de gracia. ¿Por qué? Porque anula la vanagloria del ser humano. Esa es la realidad. Porque el Evangelio no le exalta a usted. Escúcheme bien, querido, querida. El Evangelio nunca le exaltará a usted. El mensaje de gracia nunca le exaltará a usted. Nunca exaltará un ministerio. Nunca exaltará a un pastor o a un supuesto apóstol o a un supuesto profeta. El Evangelio jamás exaltará a alguien que no sea Jesucristo. Amén. Nunca. La religión va a exaltar al ser humano. Tú vas a tener que ganártelo. Tú vas a tener que esforzarte con tus obras, con tus méritos. Y por eso hay gente que critica el mensaje de gracia porque golpea su ego. Porque el mensaje de gracia revela lo que siempre hubo en el corazón de la persona. El mensaje de gracia revela lo que siempre estuvo ahí.
Ahora que entiendo gracia, ya no voy a congregarme. Nunca quiso congregarse. Nunca quiso. Pero estaba ahí porque pensaba que si no venía y no se congregaba, un rayo le iba a caer allá afuera. Y para que no le caiga un rayo, está aquí dentro. ¿Y de qué sirve eso, querido, querida? ¿De qué sirve? Si nunca quiso estar. Nunca quiso estar. Pero como le amenazaron y le dijeron, si no te congregas, el coronavirus te va a venir y te va a comer. Ahora no es el coco, es el coronavirus. Entonces dijeron, me voy a congregar para que no me pillen, para que no me... Pero nunca quiso estar. Ahora que me han predicado libertad en Cristo, ahora que sé que he sido totalmente bendecido, ahora que sé que en Cristo lo tengo todo, no hace falta que yo siga dando. Nunca quiso dar. Nunca quiso ser generoso. Nunca quiso aportar nada, pero le dijeron que si daba, Dios le iba a dar 100 veces más. Y dijeron, pues vamos a dar. O le dijeron que si no daba, los cielos se cerraban y Satanás le iba a vapulear por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y dijeron, para que Satanás no me golpee, para que los cielos no se cierren, voy a tener que dar. Voy a cumplir con Dios, el mafioso, cada mes, para que me proteja. Voy a cumplir con Dios, el padrino, the Godfather, para que me cuide mes a mes. Mientras yo le pago a Él, Él me protege a mí. Así hemos vivido la religión. Y cuando de repente escuchan el mensaje de gracia y les dicen que no, que los cielos están abiertos porque Jesús los abrió por ti y nunca más se van a cerrar. ¿Que Dios no es el padrino? ¿Que Dios no es al que tengo que pagarle para que me proteja? No hace falta. Pues ya no lo hago. Nunca quiso hacerlo. Y mi pregunta es, ¿de qué sirve entonces que lo hagan? ¿De qué sirve que la religión se mantenga amenazando a alguien para que haga algo que nunca ha querido hacer? ¿No es mejor que escuchemos el glorioso evangelio de Jesucristo y que lo que hagamos lo hagamos porque queremos hacerlo? Porque entendemos quiénes somos en Cristo, porque entendemos lo que ha sido hecho a nuestro favor, porque entendemos el tremendo precio que se pagó y ahora lo que hacemos lo queremos hacer. Usted ha venido aquí hoy porque ha querido. Espero. Usted, si va a ser generoso, lo hace porque quiere. Los que están conectados están ahí porque quieren. Usted ora porque quiere, no porque alguien no, porque usted quiere. Ese es el entendimiento del Evangelio. Eso es lo que debe producir el Evangelio. Que usted disfrute de su vida de comunión con Dios. Que usted disfrute la vida cristiana, porque la vida cristiana, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, es para disfrutarla. Es para disfrutarla. No es para que usted venga aquí al local y le dan un palo afuera y otro palo afuera y luego viene aquí y le siguen dando más palos. La vida cristiana no es para eso. Es para disfrutarla. La vida cristiana es para que recibamos las buenas noticias, que el Evangelio va mucho más allá de eso. Y lo vamos a ir descubriendo. Pero la vida cristiana es para que disfrutemos estas gloriosas buenas noticias del precio que se pagó a nuestro favor. De la libertad gloriosa que tenemos en Cristo, del privilegio que tenemos de estar en Cristo y de ir permitiendo que la palabra vaya trabajando en el interior de la persona para que desde el interior luego pueda manifestarse al exterior. Escuche, en ningún momento decimos que el comportamiento de la persona no cambia. Analícese usted, por favor. Analícese usted los años que lleva en Cristo y dígame si no ha cambiado su comportamiento. Seguro que sí. Hay cosas que usted practicaba antes que no las practica porque ha habido un entendimiento diferente. Porque ese va a ser el punto. Y esa es una de las cosas que vamos a ir viendo. El entendimiento que yo adquiero es lo que va a producir que yo camine de una manera o que yo camine de otra. Si yo adquiero un entendimiento o un conocimiento correcto
Ese conocimiento, recuerde, va a desarrollar una creencia correcta que me va a llevar a vivir una vida correcta. Entonces todo está ligado al conocimiento que yo adquiero. Entonces, usted se analiza y usted ve que hay cosas que practicaba al principio que ahora usted no las practica porque ha crecido en conocimiento. Porque el Evangelio produce eso. Si alguien interpreta con nuestras palabras que decimos que el comportamiento de la persona nunca va a cambiar, no hemos dicho eso, pero el Evangelio produce un cambio interno. De manera que la persona es salva y es una nueva criatura en Cristo desde el primer segundo, aunque su comportamiento no cambie todavía. Pero lo que no deberíamos hacer es amenazar a la gente y tratar de llevar a la gente a que vivan de una manera bajo amenaza continua, cuando el Evangelio tiene el poder de salvación, o mejor dicho, el Evangelio es el poder para salvación. Por eso que si vamos a predicar, debemos predicar el Evangelio. ¿Usamos toda la Biblia? Usamos toda la Biblia, pero para predicar el Evangelio, para predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está el punto, hay que creer. ¿Sí? Ahora recuerde lo que enseñábamos o lo que vemos en Romanos 10 cuando dice, bueno, ¿cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no les predican? Al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el Evangelio, ¿dónde? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe primero, para fe después, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Diga, yo soy justo. Dígalo fuerte, yo soy justo. No tenga miedo a admitir lo que usted es en Cristo. ¿Quiénes son los justos? Como decía Edgar, los que creen, los que están en Cristo. ¿Sí? Todo aquel que está en Cristo es justo. ¿Por qué? ¿Porque su comportamiento le hace justo? No, porque Jesucristo le ha hecho justo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Sí? El justo, ¿cómo vive el justo? Por la fe. El justo, porque algunos me dicen, no, pero necesitamos los mandamientos para saber cómo debemos vivir. Escuche, el justo vive por la fe. Y Gálatas capítulo 3 me dice que la ley no es de fe. Entonces, si el justo vive por la fe y la ley no es de fe, el justo no puede vivir por la ley. El justo no puede vivir por la ley. Por mucho que insista, por mucho que quiera, por mucho que trate de esforzarse, el justo jamás podrá vivir por la ley, porque la vida del justo es la vida de fe. ¿Sí? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Sabe lo que significa revelar? Porque a veces yo, personalmente, esto es cosa mía, ¿eh? A mí me da un poco de pánico cuando la gente utiliza la palabra revelación. Porque hoy en día la gente que si una nueva revelación, tengo una nueva, y eso, escuche, eso hay que cogerlo con pinzas, eso hay que analizarlo mucho. ¿Significa que no hay revelaciones? No, sí hay revelación, pero no como algunos la venden, como si fueran los únicos a los que Dios les habla y no hay más revelación fuera de esta. Aquí dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Al fin y al cabo, revelar significa mostrar algo que estaba oculto. ¿Sí? Por ejemplo, el Evangelio es una revelación en sí mismo. ¿Por qué? Porque este misterio que había estado oculto por años, este misterio que había estado oculto por siglos, que es Cristo en vosotros, las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio en sí mismo es una revelación. Revelación tiene que ver con, valga la redundancia,
ver algo que antes yo no veía. ¿Sí? O sea, yo le voy a revelar lo que hay aquí ahora. Usted no lo está viendo y yo le hago una revelación. Entonces, ¿ve? Hay una Biblia. ¿Ve? Usted no lo veía. Eso es revelación, simplemente. Ahora, obviamente, la palabra más segura, dice la Biblia, es lo escrito. ¿Sí? Toda revelación se centra en ¿quién? En Cristo. Toda revelación se centra única y exclusivamente en Cristo. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Crecemos en lo que ha sido revelado. Cuidado a ver si van a salir volando ahora, ¿eh? Con el motor del avión ese, pues el motor ese... Ahí está, ¿ves? Ya. Yo he avisado. ¿Ves? Sale todo volando. Ahora fíjese qué interesante. ¿Están conmigo? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Escuche, solamente cuando usted escucha el Evangelio, porque recuerde que a veces cuando decimos, bueno, ¿qué es el Evangelio? Buenas noticias, ¿sí? Pero es una definición buena, es una definición acertada, pero que deberíamos profundizar un poquito más. No deberíamos quedarnos solamente con eso. Y de ahí viene el propósito de esta serie de enseñanzas, que usted entienda y crezca en el conocimiento de lo que es el Evangelio, y que cuando a usted le pregunten, en vez de darle una respuesta de medio segundo diciendo buenas noticias, usted le diga a la persona, ¿tienes un ratito para que te explique lo que es el Evangelio? Porque voy a estar un buen rato. Porque escuche, solamente cuando usted escucha el Evangelio, usted va a poder creer que ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Por eso dice, en el Evangelio se revela la justicia por fe. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no vamos a creer que somos la justicia. Todos los que estamos aquí, todos los que están conectados, todos pecamos. No queremos pecar, tenemos una naturaleza libre de pecado, pero lamentablemente tenemos una mente que no ha sido renovada todavía en su totalidad, que estamos trabajando en ello, que estamos renovando con la gloriosa palabra del Evangelio nuestra forma de pensar, pero a veces todavía pecamos. ¿Sí? El Evangelio siempre va a hacer que usted se enfoque en Cristo y que no se enfoque en usted. El Evangelio va a llevar a mirarle a Cristo y no va a hacer que usted se mire a sí mismo. Y cuando usted mira a Cristo es cuando usted puede entender que gracias a la obra de Cristo, usted es justo. Hay gente que todavía tiene dudas de decir si son la justicia de Dios. Hay gente, de hecho, que todavía piensan que son pecadores. Hay personas que predican y que enseñan y que creen, somos pecadores, arrepentidos. Soy un pecador salvo por gracia, dicen. Soy un pecador arrepentido. No somos pecadores. El cristiano, el que está en Cristo, no es un pecador. Es un hijo de Dios que ha sido totalmente perdonado, totalmente redimido, totalmente justificado, totalmente lavado por la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No somos pecadores. Somos justos. Y en el Evangelio esa justicia se va a revelar por fe. Se revela por fe. Yo creo, a pesar de lo que pueda haber, creo que sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. Esto le va a ayudar muchísimo a cuando usted peca, cuando yo peco. Puedo levantar mis manos y decir, reconozco que he pecado, recibo mi perdón en el nombre de Jesús porque el perdón ya está disponible, pero no voy a permitir condenación en mí porque a pesar de lo que he hecho, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. Porque escuche, usted no es la justicia de Dios en Cristo porque lo hace todo perfectamente, sino porque Cristo le hizo así. Y entonces dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
¿Por qué? Porque, lo dice después, el justo vivirá por la fe. Cuando usted entiende el Evangelio le capacita para que usted use fe de forma correcta. La religión no, la religión nunca lo va a hacer. La religión no le va a dar la capacidad para que usted use fe correctamente, el Evangelio sí. Porque en el Evangelio usted va a entender que Dios nunca va a estar enfadado con usted. En el Evangelio usted va a entender que Dios no le va a dar la espalda nunca. En el Evangelio usted va a entender que sí, que a lo mejor no se lo merece, pero que aun no mereciéndolo, la gracia se lo ha dado. Y eso usted solo lo va a comprender en el Evangelio. No escuchando otro mensaje, no escuchando otra cosa, no. En el Evangelio es la única manera que yo voy a poder entender a usar fe de una forma correcta. Porque la sanidad no es algo que usted tiene que tratar de ganarse o de merecerse según su comportamiento. La sanidad es algo que le ha sido dado por gracia. Escuche, vuelvo a decirle, después de varios meses de confinamiento, aunque hemos estado conectados, hemos estado escuchando y siguiendo la enseñanza en diferentes lugares, pero volvemos a decir lo mismo que pasó a finales del año 2019. Y ahora nos encontramos acabando el primer semestre del 2020. No sabemos lo que nos depara el segundo semestre de este 2020. No sabemos lo que va a pasar. Muchos de ustedes no sabían lo que iba a pasar. Muchos de ustedes no se imaginaban. Muchos de ustedes no tenían que estar aquí. ¿O no, señora Silvia, señora Almudena? No tenían que estar aquí hoy. Es la realidad, porque tienen sus negocios, porque tienen todo su negocio por el norte en esta época de verano. Muchos de ustedes no sabían, muchos no, nosotros, nadie sabía lo que iba a pasar. Pero escuche, querido, querida, y esta es la seguridad que produce el Evangelio. No sabemos qué va a pasar en el segundo semestre. Hay muchos agoreros por ahí trayendo malas noticias cuando todavía están profetizando lo malo. Hay muchos profetas de lo malo. Siempre los ha habido y hoy los sigue habiendo. Por eso tenga cuidado con lo que escucha, por favor. Yo no le voy a prohibir nunca que escuche algo, eso cada uno. Pero tenga cuidado con las noticias, los periodistas, tenga cuidado. Porque manipulan todo, porque quieren que le dan altavoz a algo que quieren que el mundo crea. Pero usted está en este mundo, pero no forma parte de este sistema. Usted tiene que creer lo que la palabra dice de usted siempre. Y no sabemos lo que va a pasar de julio en adelante. No sabemos lo que va a pasar en otoño, lo que va a pasar en invierno, pero debemos tener una seguridad. Y esa seguridad la produce el Evangelio y es: Dios cuidará de mí. Escuche, usted no va a estar sano porque el COVID-19 va a desaparecer. Me da igual si desaparece o no. Gloria a Dios si desaparece. Gloria a Dios si aparece la vacuna, pero usted no va a estar sano porque se vacune. Usted está sano porque Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa debe ser nuestra convicción. No una vacuna o la no vacuna o lo que pase, porque pasará el COVID-19 y lamentablemente podrá venir otra cosa o no lo sé. Pero aquí lo importante es saber quién soy yo en Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho de mí siempre. Y cuando entendemos el Evangelio me permite usar la fe correctamente para decir, aunque yo no la haga todo perfecto, yo he sido sanado por las llagas de Jesús, porque yo no me baso en mi obediencia imperfecta, sino que me baso en su obediencia perfecta. Gracias a la obediencia perfecta de Jesucristo, Él llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores, Él me ha dado prosperidad, abundancia. Él ha suplido todo lo que me falta conforme a sus riquezas, porque no depende de mí, sino que depende de Él. Y el Evangelio proclama esa verdad.
No sabemos lo que pasará a nivel económico, no sabemos lo que pasará a nivel laboral, pero el Evangelio me revela que yo puedo usar fe, dando gracias a Dios, porque pase lo que pase, Él cuidará de mí, Él cuidará de mi casa. Lo ha hecho hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo el día de mañana, porque Dios es bueno siempre. Y Él va a cuidar de nosotros siempre. Y nuestra confianza va a estar basada en eso. La bondad de Dios. No en su bondad. No en mi bondad. No, en la bondad de Dios. Mi confianza no está puesta en cuán bueno soy yo. Mi confianza está puesta en cuán bueno es Él. Esa es mi tranquilidad. Ese es mi descanso. ¿Sí? Venga conmigo a Efesios capítulo 3, por favor. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Efesios capítulo 3. A ver. Tengo que ir moviendo cosas por aquí, cosas por allí. Esto te lo voy a... Keila, te doy esto a ti mejor. Porque estoy falto de espacio. Gracias. No, está bien, gracias. Ya me vi apañando. Efesios capítulo 3. ¿Lo tiene? Qué bueno es escuchar estas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso que hablamos del Evangelio de Jesucristo, obviamente como el Evangelio de la gracia. Porque si son buenas noticias, qué mejores noticias que la gracia de nuestro Dios. No hay mejor noticia que esa. No hay mejor noticia que seguir creciendo en el entendimiento y en el conocimiento de esta maravillosa gracia, de este favor inmerecido, al entender que no se trata de cuán buenos somos nosotros, se trata de cuán bueno es Él. Por eso es muy triste pensar que Evangelio tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Evangelio tiene que ver con lo que Él ha hecho. Efesios capítulo 3, verso 1, dice así, ¿lo tiene? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, escuche, por medio del Evangelio. O sea, fíjese lo que dice, por medio del Evangelio, usted y yo somos copartícipes de la promesa en Cristo. Es decir, usted y yo tenemos el privilegio de poder disfrutar de Jesucristo y de su obra completa. Y ese es el Evangelio. Entender que Dios no hace acepción de personas y que Dios se hizo cercano a todo el mundo para que todo el mundo pudiera disfrutarlo. Seguimos. Por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el Evangelio, escuche, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿De qué es el Evangelio? De las inescrutables o inexplicables o incalculables riquezas de Cristo. Si algo debemos entender respecto a Evangelio, es que el centro de ese Evangelio sin duda va a ser nuestro Señor Jesucristo. Piense que si nosotros hablamos de crecer en el conocimiento del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? De crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, en el conocimiento de quién es Él, de lo que representa para nosotros y de quiénes somos nosotros en Él. Por eso habla de las incalculables riquezas de Cristo. Hay mucho que profundizar todavía en Cristo. Claro que el Evangelio es sencillo, no quiero mal explicarme, ¿eh? El Evangelio es sencillo. Lo que lo ha complicado ha sido la gente y la religión, pero el Evangelio es sencillo. Pero ojo, que sea sencillo no significa que hay mucho en lo que podamos profundizar del Evangelio. Que sea sencillo no significa que debamos quedarnos en la superficie cuando resulta que si nos metemos más en el Evangelio vamos a poder disfrutarlo mejor. ¿Sí? Seguimos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, escuche, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuche, el Evangelio tiene que ver con las incalculables riquezas de Cristo. El Evangelio tiene que ver con el plan de Dios. El Evangelio, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no fue algo que Dios tuvo que improvisar. Dios es un Dios de planes. ¿Sí? Por eso luego dice, verso 11, conforme al propósito eterno de Dios. El Evangelio tiene que ver con las incalculables riquezas de Cristo, el plan de Dios y el propósito eterno de Dios. Dios diseñó un plan en la eternidad. Y en ese plan, Dios decidió contar con usted. Yo sé que muchas veces se ha usado la expresión de Dios tiene un plan para tu vida, pero realmente Dios no tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Y lo maravilloso de eso es que Dios cuenta con nosotros para que formemos parte de ese plan. Por eso es interesante cuando la gente dice, por favor, ore para que Dios bendiga mis planes. Dios no va a bendecir sus planes porque Él ya ha bendecido su propio plan. Lo que Dios quiere no es que usted haga sus propios planes, sino que usted forme parte del plan que Él ha diseñado. Dentro de ese plan hay llamados específicos y dentro de ese plan tenemos el privilegio de formar parte de su propósito eterno. Porque Dios es un Dios de eternidad, que eso es lo que a veces no hemos entendido. En la eternidad Dios diseña un plan y en la eternidad Dios diseña su propósito. Y ese propósito tiene que ver obviamente con Jesucristo. La Biblia dice que en Él se reúnen todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Cuando usted ve lo que ocurre en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y sobre todo en Génesis capítulo 3, usted no piense que es que cuando llega a Génesis capítulo 3 Dios tiene que improvisar un plan. No, Dios ya tenía un plan diseñado. Jesucristo formó parte del plan de Dios desde el principio. Desde que la tierra es creada, desde que el ser humano es creado. Pero escuche, ¿a dónde quiero llevarle con esto? Cuando usted entiende Evangelio, usted va a entender lo glorioso que es o el privilegio que tenemos de poder formar parte del plan de Dios en esta tierra. Dios cuenta con usted.
A veces pensamos que lo que nosotros queremos hacer es lo mejor, pero Dios quiere llevarnos a un punto, y cuando entendamos mejor Evangelio y entendamos su plan y su propósito, nos quiere llevar a un punto de entender que lo que Él ha preparado para nosotros siempre será mejor. Siempre será mejor. Escuche, abrace esta verdad, por favor. Lo de Dios siempre es mejor. Siempre va a serlo. Y a veces, cuando las circunstancias se levantan y nos golpean, nos cuesta entender eso. Porque no vivimos con una conciencia de eternidad, no vivimos con una conciencia, vivimos en el día presente. No sabemos el por qué, pero todo lo que usted está viviendo hoy es mejor. Es mejor para usted. Siempre. Algunos de ustedes a lo mejor no sabían con qué propósito venían a España, pero de repente Dios les trajo para que tengan un encuentro con el único evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. Lo de Dios siempre es mejor. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos una conciencia de eternidad. Claro, a nosotros, como decíamos antes, ¿no? Supuestamente hoy tendríamos que estar en las ferias en verano, preparando todo, porque ya entramos en julio, los Sanfermines. No hay Sanfermines este año, ¿qué hacemos sin Sanfermines? ¿Cómo lo vamos? No vamos a poder vivir sin los Sanfermines, ¿no? Pero escuche, Dios no está pensando en junio del 2020, Dios está pensando en su propósito eterno. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea no es comparable al eterno peso de gloria. Uno de los pequeños problemas que tenemos los cristianos es que vivimos con una mentalidad temporal porque no entendemos la eternidad de Dios. E incluso cuando leemos la Biblia, si no la interpretamos desde la eternidad de Dios, hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que nos va a costar comprender porque no la estamos interpretando desde la eternidad, la estamos interpretando con nuestras mentes temporales. Es por eso que hay personas que se preocupan demasiado lo que viven aquí, pero nosotros deberíamos estar trabajando para disfrutar del propósito eterno de Dios. Fíjese que hay personas que en este tiempo se le ha caído toda su estructura de vida cristiana. Yo les aseguro, estoy convencidísimo, no tengo quizás referencias, pero estoy convencidísimo que mucha gente lo ha pasado muy mal en esta pandemia por no poder llevar a cabo lo que se supone que para ellos era la vida cristiana. ¿Y sabe por qué es eso? Por no entender eternidad. Porque, como ya hemos enseñado, no quiero repetirme porque durante este tiempo lo hemos enseñado bien claro, porque iglesia no es esto. Yo le hago una pregunta, y no es en plan profético porque no soy profeta, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si los confinamientos fueran algo normal y se alargaran mucho más en el tiempo? ¿Qué pasaría? ¿Usted podría vivir igual? A nivel vida cristiana me refiero. Porque la iglesia no es esto. La iglesia es usted. La iglesia son los que están ahí conectados, son ustedes. La iglesia somos nosotros. El culto, esto no es el culto. El culto es lo que usted le rinde a Dios continuamente. Cuando la gente dice voy al culto, no va al culto porque al culto no se va, el culto se hace. El culto forma parte de mi caminar diario. Por eso creo que hay mucha gente que ha sufrido en este tiempo porque todo lo que era su vida cristiana se ha derrumbado. Y ahora que se habrán sentido súper pecadores por no poder ir a la iglesia, súper pecadores por no poder ir al culto,
por no poder ir al templo. Pero escuche, el templo no es esto, el templo es usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Le voy a decir algo por si viniera otro confinamiento. Y mire que por la gracia de Dios nosotros funcionamos como pastores. Pero le voy a decir algo para que usted descanse, para que se quede tranquilo, los que nos están viendo, todos. Escuchen bien. Si viene otro confinamiento y a usted le toca quedarse en casa, no se preocupe, porque la iglesia es usted, el templo es usted y el culto lo puede hacer cada día con Dios, porque allí donde usted esté, Dios va a estar con usted. Dios no se va a ir, Dios no queda confinado, la iglesia no queda confinada, porque la iglesia somos nosotros. Y Dios, usted lo puede disfrutar 24 horas al día y puede hablar con su papá. Y déjeme decirle algo, eso es lo que usted debería hacer. Esa debería ser su vida cristiana. Y el domingo aquí sería un complemento de lo que es su vida cristiana, pero no es el eje de la vida cristiana. Escúcheme bien, por favor. Esta reunión no puede ser el eje de la vida cristiana, porque esto es una vez a la semana. Eso no es vida cristiana. Si esto es el centro o aquello en lo que yo baso toda mi vida cristiana, hay algo que no he entendido. Porque la vida cristiana es diaria, porque es Cristo viviendo en mí. Y que ahora usted y yo tenemos el privilegio de poder estar juntos, de congregarnos. Gloria a Dios por ello. Pero este es un complemento a esa vida cristiana. Pero no el centro, no el eje. El eje es usted en su comunión con Dios cada día. Por eso tenemos cristianos que se arrastran durante la semana porque necesitan el domingo. El domingo se recargan, no es como que se enchufan y la batería va bajando de lunes a sábado. Va bajando, va bajando, va bajando y necesitan... Imagínense cuando no han tenido el domingo. Imagínense cómo han quedado esos que necesitaban el domingo para enchufarse. Y el domingo no llegaba. Y estaban en casa sin batería. No, esto es un complemento. Gloria a Dios que podemos vernos los unos a los otros. Que podemos no abrazarnos los unos. Pero este no es el eje. El eje es mañana lunes, usted disfrutando de su comunión con su papá. Mañana lunes, usted hablando directamente con papá y contándole su día, contándole, echando sus cargas y preocupaciones sobre él y diciendo, papá, yo descanso en ti porque tú te has encargado de esto ya. Usted disfrutando de su familia y rindiendo culto a Dios en su casa con su familia. Y luego el domingo nos juntamos, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Pero esto no puede ser el centro de todo. Porque la vida cristiana no es eso. Vida cristiana es el entendimiento de donde yo voy, Dios va conmigo. Y donde yo me quedo, Dios se queda conmigo. Si por lo que sea no puedo ir a ningún sitio, no pasa nada, porque Dios sigue conmigo. Porque Dios no se quedó en el local el domingo y me vine a casa solo. No, Dios se vino conmigo. El local sí que se ha quedado vacío, pero Dios se ha venido conmigo. Y si voy a trabajar, Dios viene conmigo a trabajar. Y si voy a estudiar, Dios viene conmigo. Y si me quedo en casa, Dios está conmigo en casa. Pero Dios no me va a abandonar. Puede ser que no pueda ver a los pastores, puede ser que no vea a mis hermanos y hermanas, pero Dios está conmigo. Y Él no me abandona nunca. Todo ese entendimiento tiene que ver con la eternidad de Dios y el propósito eterno de Dios. Ahora, veíamos algunos puntos de lo que no es evangelio. Avanzamos un poquito más para ir cerrando en esta tarde. Repaso. El evangelio no son una suma de doctrinas, aunque incluye doctrinas. Pero el evangelio va más allá que eso. Obviamente en el evangelio tenemos diferentes doctrinas. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. ¿Sí? Pero escuche, una persona puede ser
el mejor estudiando en una universidad teológica, estudiando teología, hermenéutica, lo que usted quiera, y no conocer el Evangelio. Porque el Evangelio no son solamente doctrinas, el Evangelio va mucho más allá. Y ahora estamos hablando lo que el Evangelio no es, pero es que luego veremos lo que sí es. Ahora, dentro de todo lo que veremos nos centraremos en una sola cosa y ya me adelanto para que usted por lo menos lo sepa. Y es para que quede bien claro, el Evangelio es Jesucristo. Por eso va más allá de lo que a veces hemos entendido. Entonces, el Evangelio no es una suma de doctrinas, que podemos seguir creciendo en conocimiento, que desde aquí le vamos a invitar a que usted estudie todo lo que pueda, sin ninguna duda. Pero repito, yo puedo estudiar mucho y no conocer el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, dijimos semanas atrás que tampoco es iglesia evangélica. Aunque podemos amar la iglesia evangélica es una institución humana, establecida por hombres. No confundir con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es perfecta. La iglesia de Jesucristo es sin mancha y arruga. La iglesia evangélica es una institución. Por lo tanto, hay personas que han confundido que lo que es un cambio de religión y piensan que eso ya es el Evangelio. No, el Evangelio no es cambiar de religión. El Evangelio no es decir, antes yo era católico, pero me parecía más aburrido y ahora soy evangélico, que me parecen un poquito más moviditos, más alegres, y por eso ahora ya no soy católico, pero soy evangélico. Pero eso no significa que haya entendido el Evangelio, porque el Evangelio no es iglesia evangélica. ¿Sí? Y todo el que está en una iglesia evangélica no significa que esté creyendo el Evangelio. Y todo el que se denomina pastor evangélico no significa que esté predicando el Evangelio. Y todo aquel local en el que ponen la puerta iglesia evangélica tampoco significa que allí dentro se esté predicando el Evangelio. No confundamos Evangelio con iglesia evangélica. Por otro lado, dijimos que Evangelio no es solamente la historia de Jesús de Nazaret. No es solamente leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como algo histórico. Dijimos que usted en la Biblia va a encontrar libros históricos. Y de hecho, si usted analiza otros cánones y otras versiones, o por ejemplo, la Biblia que suelen usar en la Iglesia Católica con los libros apócrifos, no es que sean malos libros. Simplemente hubo ciertas personas que no estaban de acuerdo en que esos libros formaran parte del canon de la Biblia, de los 66 que usted y yo tenemos ahora. Pero no eran malos libros, por eso hay algunos que sí los han incluido. ¿Por qué? Porque son libros históricos. Como nosotros tenemos Crónicas, por ejemplo, o Reyes, son libros históricos. Y los apócrifos podrían estar perfectamente incluidos en la Biblia, no vamos a entrar en esos temas ahora, pero hablan de historia. Ahora, el Evangelio no es historia. El Evangelio hemos dicho que es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es conocer una historia. Porque claro, esto es como algunos, ¿no? Dicen, no, ha salido tal libro, me esperaré a que hagan la película. Y usted ve la película Jesús de Nazaret y usted dice, pues ya conozco la historia de Jesús. Pero es que Evangelio no es eso. El Evangelio va mucho más allá de eso. ¿Qué más? Evangelio tampoco se reduce a actividades eclesiásticas. ¿Son buenas las actividades? Sí, pero Evangelio no se reduce a eso. Lamentablemente, hay muchas personas que por no entender Evangelio y por no entender vida cristiana, necesitan que en sus congregaciones continuamente haya muchas actividades. Y necesitan actividades, invitados continuamente, y conciertos musicales, y reuniones de hombres, y reuniones de mujeres, y reuniones de niños, y reuniones de adultos, y reuniones de matrimonios, y reuniones de separados, y reuniones de... Necesitan actividades continuamente, porque piensan que eso es vida cristiana por no tener un entendimiento correcto de lo que es Evangelio. Lo que decíamos antes, imagínense, si Evangelio es actividades o necesitan tener el culto diario, cada día culto. ¿Por qué?
Porque no han entendido. Imagínense esas personas que dependen de eso, cuando viene algo como un confinamiento, todo se hunde. Su evangelio se derrumba. Porque evangelio no es eso. Ya no tienen sus cultos diarios. Ya no tienen sus reuniones de jóvenes, reuniones de esto, reuniones de lo otro. Hay personas que han querido, y ojo, yo no digo que esté mal, yo entiendo que quizás esa no es la visión correcta, atraer simplemente con actividades a las personas. El entretenimiento. Pero escuche, si usted atrae a alguien con entretenimiento, ¿sabe qué va a pasar? Que más le vale que lo mantenga entretenido el resto del tiempo, porque si no se le va a ir. Porque usted lo captó con entretenimiento y lo va a tener que mantener entretenido. El día que deje de entretenerle, se le cambia de congregación. Por eso hay personas que dicen, a los jóvenes hay que entretenerles para que no se vayan. No, escuche, a los jóvenes hay que enseñarles la palabra. Si los jóvenes se quedan por entretenimiento, no están siendo construidos en Cristo y por lo tanto, ¿de qué nos sirve tener jóvenes entretenidos pero que no están entendiendo la palabra? No estoy diciendo que las reuniones de jóvenes tengan que ser tan aburridas como cuando usted escucha a Kenneth una hora, ¿no? Un domingo, no. Tienen que ser más divertidas y que encuentren a otra persona así más maja de cara y que disfruten más. Pero ojo, cuidado con ese error. Es que a los jóvenes hay que entretenerlos. ¿Sabe una cosa? A mí no me entretuvieron de joven y por la gracia de Dios estoy aquí. A mí de joven me ponían a orar y me llevaban a vigilias. Y me hacían sudar y sudar, orando, intercediendo y reprendiendo al diablo. Pero por su gracia estoy aquí. Pero eso es un error. Entretengamos a los jóvenes. Escuche, no, cuidado. Los jóvenes tienen que ser edificados en Cristo, no en un entretenimiento. Si los jóvenes se van porque se les predica a Cristo, escuche, bueno, que sigan entretenidos. Pero qué bueno es ver cómo los jóvenes se establecen en Cristo. Que sí, que repito, que las reuniones de jóvenes no tienen que ser como la del domingo, pero que sean edificados en Cristo. Y que sí, que deben tener su tiempo de entretenimiento. También, claro que sí, pero no puede ser la norma. Porque, repito, si usted atrae a alguien con entretenimiento, manténgalo entretenido, porque si no se le irá. Por eso la gente que ha traído Dios a gracia y fe, los ha traído por la enseñanza de la palabra. Y los que se han quedado por la enseñanza. Usted sabe que yo no soy aquí un payaso para entretenerle. Yo no le entretengo, pero por la gracia de Dios usted está siendo enseñado. Y si usted se queda, usted sabe con qué se queda. Y los que se han añadido en Pereira, los que están en Madrid, ellos saben a qué tipo de ministerio se han añadido. Es la enseñanza. Porque eso no va a cambiar. Vamos a crecer en conocimiento, claro que sí. Vamos a aprender cada vez más. Pero usted sabe que la columna, si se puede decir, vertebral de este ministerio es la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Lo fue desde el primer día y por su gracia sigue siéndolo hoy. Entonces, Evangelio no es un conjunto de actividades. El Evangelio va mucho más allá. El entendimiento del Evangelio tiene que ir más allá, tiene que traspasar esas barreras. ¿Y está mal hacer un concierto? No está mal. Nosotros el día de mañana, con el favor de Dios, podemos hacer un buen concierto, claro que sí. Yo le toco la guitarra un rato y le canto y ya está, ya tiene ahí el concierto montado. No. Pero estoy diciendo que no debe ser el hilo conductor del ministerio, porque entonces vamos a tener un problema. ¿Sí? Tenemos un problema. Obviamente hemos dicho, me repito, pero el Evangelio no es una religión. Aquí no hace falta añadir más porque ya lo hemos dicho. Acabo con este punto hoy, que ya se me va la hora. El Evangelio no es una filosofía de autoayuda y superación personal. Repito, el Evangelio no es
una filosofía de autoayuda y superación personal. Ven conmigo a la iglesia y todo te va a ir redondo, todo te va a ir bien. Y la persona viene a la iglesia, se congrega, ven conmigo el domingo que todo te va a ir bien. Se congrega y empiezan los problemas. Y, pero si tú me dijiste que me iba a ir todo bien. Tengamos cuidado con cómo evangelizamos. Tengamos cuidado con cómo invitamos a la gente. Porque perdóneme, pero yo desde que estoy en Cristo no todo me ha ido bien. ¿Por qué? Porque problemas he tenido. La buena noticia es que Dios ha estado de mi lado siempre y me ha sacado victorioso en medio de cualquier adversidad y problema. Gloria a Dios por ello. Pero problemas hemos tenido y usted enfrenta sus problemas y sus adversidades. Desafíos financieros, desafíos de salud, desafíos en la familia, desafíos laborales. Los enfrentamos todos. Por eso que el Evangelio no es una filosofía de autoayuda. Confía en ti mismo. Dios va a cumplir tus sueños. Escuche, Dios no está para cumplirle a usted sus sueños. Perdóneme, pero el Evangelio no es Dios cumpliéndole a usted sus sueños, sino que el Evangelio es entender cuál es el sueño de Dios para mí y que yo pueda llevarlo a cabo. Pero no Dios cumpliéndome mis sueños. Mi sueño es tener un Ferrari. ¿No? Los jóvenes solteros, un Ferrari con una chica rubia al lado y una mansión con piscina. Ese es mi sueño. En el Evangelio se cumplen tus sueños. Y ahí lo tiene, de viejo, sin rubia al lado, sin Ferrari, con un 600 medio roto. Y dicen, algo ha fallado. Algo ha fallado en este Evangelio que me predicaron un día diciéndome que Dios iba a cumplir mis sueños y no se ha cumplido ni medio sueño. El Evangelio no es una especie de supérate a ti mismo, autoayuda. Para eso usted tiene sectores en las librerías donde pone autoayuda. Vaya allí, compre libros de autoayuda, que no le van a servir de nada tampoco, pero bueno, el Evangelio no es eso. El Evangelio no es para sacar el campeón que hay en usted. Siempre yo escuché una frase que a mí me gustó mucho y esto, para algunos que hemos sido criados en la fe, a veces golpea. Pero escuché esta frase que dice que el Evangelio es para perdedores. Y esa es la realidad. El Evangelio es para perdedores. No para los que creen que pueden lograrlo por sí mismos, sino para los que saben que no pueden y que necesitan un Salvador. El Evangelio es para el que se está ahogando y sabe que no tiene posibilidad de ser rescatado por sí mismo. El Evangelio es para el que se está ahogando y no sabe nadar en absoluto. Y como no venga el socorrista y lo saque de ahí, se ahoga y se muere. El Evangelio es para ese tipo de gente. Y el socorrista es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es para los que sabemos que estamos perdidos y que sin un Salvador no tenemos nada que hacer. Por eso el Evangelio no va a levantar el ego de la persona, ni es una filosofía de autoayuda, sino que el Evangelio te va a revelar lo perdido que estás. El Evangelio te va a revelar lo perdido que estás, pero también te va a revelar el Salvador tan grande que tienes para que no te pierdas. Ese es el Evangelio. Y cuando nosotros vamos creciendo en este entendimiento, cada vez más y más vamos a poder disfrutar de lo que es el verdadero Evangelio, el único Evangelio que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Un momentito. Damos gracias a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por la enseñanza de tu palabra. Yo oro por cada una de las personas que han escuchado esta enseñanza, para que el Espíritu Santo siga hablándoles y enseñándoles conforme van meditando lo que han escuchado, conforme repasan los apuntes, conforme vuelven a oír esta enseñanza, que puedan seguir entendiendo y creciendo en el conocimiento de tu maravilloso Evangelio, del Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de la gracia, de la paz, del reino, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos por cada persona, dándote gracias, sabiendo que esta enseñanza nos lleva a poder seguir disfrutando de todo lo que tu gracia maravillosa ha puesto a nuestra disposición. Gracias, papá, por cada persona aquí presente, por cada persona conectada. Gracias porque creo que no quedan indiferentes, sino que tu Espíritu Santo está trabajando en cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra
siempre. Papá, gracias por esta semana que comenzamos, sabiendo que en esta semana, pase lo que pase, tú vas a seguir cuidando de nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.